Representantes de los poderes públicos, distinguidos representantes del pueblo venezolano, del poder popular del pueblo venezolano, distinguidos amigos invitados, queridos compañeros, lo que hoy se celebra acá, en este recinto, que alojó la vivienda de uno de los nobles llamados entonces mantuanos, que propiciaron el movimiento de emancipación de lo que fue la Capitanía General de Venezuela, no es un hecho casual. Estos festejos responden a un hilo histórico del cual vamos a hacer algunas referencias que nos conduzcan a esta realidad. No vengo por ello a hacer un discurso, tampoco está entre mis planes dictar una clase de historia. Simplemente me propongo hacer algunas breves reflexiones que me ha conducido a algunas interrogantes que probablemente todos hemos compartido cuando estudiamos las páginas de nuestra historia. Yo siempre he creído que el olvido es la verdadera muerte. Y en los últimos tiempos ha cundido la especie, tanto internacional como nacionalmente, de que debemos olvidar el pasado, de que hasta cuándo vamos a rememorar los momentos ingratos del pasado, cuando lo que nos importa es este presente. Suele olvidarse que aquellos polvos, como decía el viejo refrán castellano, suelen traer estos lodos y viceversa. Aquellas velas suelen traer estos deslumbramientos. Yo me pregunto sobre estos olvidos o sobre estas franjas de olvido que algunos pretenden echar sobre la memoria colectiva. Me pregunto porque desde los bancos escolares yo siempre me preguntaba con una indignación de niño por qué los manuales de historia en los que nosotros tuvimos la desdicha de estudiar, siempre se privilegiaba al ofensor contra el ofendido, al agresor contra el agredido, al injusto contra el justo. ¿Por qué el conquistador español, que extermina pueblos enteros y comete uno de los genocidios más terribles que se ha perpetrado con la historia de la humanidad, era exaltada, mientras los indígenas, el pueblo que resistió y que aquí vivió durante miles de años, era tratado como bárbaro? Todavía a fines del siglo XVI, un sacerdote que escribió en España, en Sevilla, un libro que tuvo mucho éxito entonces, Fray Tomás de Mercado, llegaba a decir que puesto que los indios no se movían por razón, sino por pasión, no podían ser tratados sino como bárbaros. Parecido tratamiento, y tal vez peor, sufrieron los millones de esclavos africanos que a estas tierras fueron trasladados desde las costas occidentales de África, en un número que se calcula no inferior a 40 millones de seres humanos, para ser esclavizados en estas tierras, en las haciendas de caña, fundamentalmente de caña de azúcar en el área Caribe, que es la que nos compete en este momento. Pero ¿qué ocurre? Me preguntaba yo cuando al mismo tiempo estudiaba en aquella historia o en aquellas historias cómo fue aperreado, por ejemplo, Tamanaco, y cómo aparecían algunos grabados en donde un mastín, que eran los perros que acompañaban a los conquistadores españoles para aperrear indios, como entonces se llamaba el acto de liquidación de los indios que resistían, cómo aquellos actos fueron aquel pasado
cómo aquel pasado fue rehecho en acontecimientos posteriores, muchos siglos después, cuando en los mismos bancos escolares me tocó en suerte tener una peseta española y leo en esa peseta española, amén de ver la imagen del general Francisco Franco, una leyenda que decía: Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Quienes luego tuvimos la fortuna de estudiar la historia de la Guerra Civil Española, que costó 1 millón de muertos, quienes luego tuvimos la dicha de visitar España durante tantas veces, nunca llegamos a encontrar un callejón siquiera que en España se llamara Bartolomé de las Casas. En cambio, la memoria de un porquerizo como Francisco Pizarro en Perú, o de un intelectual como Hernán Cortés en México, esa memoria fue consagrada como héroes de la España triunfadora. Y me preguntaba, ¿quién le dio más gloria a España? ¿Cortés y Pizarro, o Bartolomé de las Casas, o Francisco de Vitoria, o Antón de Montesinos, que fue un sacerdote que en la actual Actí Santo Domingo, que los españoles llamaron la Española, preconizaba, disertaba, sermoneaba sobre el genocidio que se estaba cometiendo en las islas del Caribe? Genocidio que 40 años después de la llegada del conquistador españoles había acabado con casi todos los pueblos taínos, arahuacos, que en esas islas habitaban. Eso explica por qué, y empleo la palabra mestizaje con alguna prudencia, porque el mestizaje de las islas del Caribe es distinto, por ejemplo, al mestizaje de nosotros, en donde tuvimos a los caribes que resistieron, pero los caribes resistieron hasta ahorita, hasta el siglo XX, hasta la Constitución del 99, que por primera vez en la historia de este país reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y todavía se está en esa lucha. Basta extender un poquito la vista hacia el sur y vemos cómo los mapuches en Chile siguen librando esas luchas. Y en estos días estuve viendo una propaganda de un canal chileno en donde decían más o menos así: Chile está habitado por no sé cuántas personas. No estaban incluidos los mapuches. Es decir, todavía los mapuches son no personas, del mismo modo que los esclavos negros eran simples semovientes, eran no personas. Pero me preguntaba, ¿quién le dio y quién le da más gloria a España? ¿Cortés y Pizarro o Las Casas y Montesinos? El general Millán Astray, que a las puertas de la Universidad de Salamanca y ante la presencia del rector de la Universidad de Salamanca, el gran Unamuno, decía: cuando oigo la palabra cultura, saco mi revólver. ¿Quién le dio más gloria a España, el general Millán Astray o el sabio Unamuno? ¿Quién le dio más gloria a España, el poeta Federico García Lorca o Francisco Franco, el jefe de los asesinos de Federico García Lorca, quien comandaba el ejército de fascistas que fusiló a ese ser inofensivo llamado Federico García Lorca, cuyo cadáver fue depositado en una zanja común en los prolegómenos de la Guerra Civil Española? ¿Quién le dio y quién le da más gloria a los Estados Unidos? ¿Walt Whitman o George W. Bush? La injusticia no tiene ni nacionalidad ni color político. La injusticia es injusticia, quien quiera que la perpetre.
Y la lucha de los seres humanos es una lucha secular contra la injusticia. Cualquier persona en el mundo está dotada de un alma, de una sensibilidad. Me encuentro entre quienes piensan que eso que llamamos alma no es sino la expresión de la conciencia sensible, es decir, la razón en estado de sensibilidad. Y la lucha por la justicia es una larga e interminable lucha. Siempre habrá motivos por los cuales luchar, independientemente del sistema social al que uno aspire o del sistema social en que uno viva. Todos los seres humanos, con excepción, me diría, de algunos casi seres inhumanos, luchan porque el mundo sea cada día mejor. Y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia que existe para hablar del pasado y para ver cómo aquel pasado está imbricado directamente en este presente? ¿Cuál es la diferencia que los conquistadores españoles, que el imperio colonial español, contra el que sublevaron acá, en primer lugar, los mantuanos, pero eso según la historia, porque según la historia aparentemente el pueblo no aparecía por ningún lado? Es decir, al parecer eran 20 o 50 mantuanos que encabezaron un movimiento y más nada, dieron un golpe de Estado, como en efecto fue un golpe de Estado el 19 de abril. Y yo me pregunto, ¿y ese pueblo quién lo mandaría y dónde estaría? Porque es obvio que ninguna transformación social la hacen 20 personas. Probablemente la comanden, probablemente tomen iniciativas que conduzcan a la adhesión de multitudes. Ha ocurrido eso. Y ha ocurrido para las causas justas y para las causas injustas. Hitler no fue un hecho aislado en Alemania, ni Mussolini en Italia. Hitler concitó la adhesión de un pueblo y Mussolini concitó la adhesión de un pueblo. Y seguramente Franco concitó la adhesión de un pueblo. ¿Por qué? Yo creo que esa es otra cosa, otra interrogante que debemos también intentar respondernos. ¿Por qué de pronto un pueblo puede ponerse al lado de sus victimarios, al lado de quienes representan la injusticia, la intolerancia? Esas son interrogantes que debemos preguntarnos, que debemos hacernos, como debemos hacernos estas preguntas sobre los genocidios. ¿Cuál es la diferencia entre el genocidio cometido por el Imperio Español en América y el genocidio cometido por los Estados Unidos en Irán y en Vietnam? O el que extrañamente, y digo extrañamente, porque yo soy uno de esos dolientes que admiró profundamente al pueblo judío, y lo mira de alguna manera, y que se condolió hasta los tuétanos con la tragedia que el pueblo judío vivió con el triunfo del nazismo en Europa y con el exterminio de millones de seres humanos que por ser judíos y también por ser comunistas fueron exterminados, y que ahora ese mismo pueblo o ese mismo gobierno que dice representar o representa a ese pueblo está haciendo lo propio con los palestinos. Y no es cualquier cosa lo que está ocurriendo en Palestina, como no es cualquier cosa lo que está ocurriendo ahorita en el Medio Oriente.